www.canal-i.com. Bien, seguimos con ustedes a esta hora, 1:45 de la tarde, nuestra segunda entrevistada esta tarde. Siempre es un gusto que nos acompañe. Indira Urbaneja está con nosotros, analista político. Muchísimas gracias por acompañarnos a hablar de este tema tan interesante y que, bueno, pareciera también cada día salen más candidatos a las elecciones presidenciales de 2024, nombres que se están ya manejando desde las organizaciones políticas, por cierto, que también están en un proceso de renovación, de revisión interna. Lo vemos con el caso de Primero Justicia, recientemente anunciaban una renovación interna, lo vemos con otras organizaciones, el caso Un Nuevo Tiempo también está planteando todo esto, partidos como Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez está llamando a una consulta también interna. Todo de cara a un escenario 2024, diálogo, renovación de partidos, renovación de liderazgos. No hay forma de empujar un cambio en el país si no se renueva el liderazgo. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí contigo. Mira, la democracia comienza y termina con los partidos políticos. Y una de mis cruzadas, cuando siempre converso con la comunidad internacional, es explicándole que el problema en Venezuela hoy día no es principalmente o precisamente la salida de Nicolás Maduro del poder. El problema es que Venezuela se quedó sin estructuras realmente defensoras de la democracia. Realmente tendríamos que preguntarnos, ¿hay democracia en los partidos políticos de Venezuela? O sea, hoy día la crisis de la democracia no es un problema que se le puede adjudicar exclusivamente al chavismo. Yo creo que aquí las estructuras partidistas de oposición cayeron en una política de exclusión, en una política y con prácticas además antidemocráticas. Y yo creo que la reinstitucionalización del país comienza por allí, por esa apertura y por esa redemocratización de las estructuras partidistas. Yo celebro que eso esté sucediendo, pero como siempre tú sabes que yo soy crítica, tratando de que esa crítica llegue desde lo constructivo. Y sigo diciendo, van tarde, ya el PSV lo hizo y además el PSV lo hizo con una importante incorporación de jóvenes y de mujeres en su estructura, que además desde la organización que yo dirijo, una ONG que se dedica a temas de democracia, estamos trabajando precisamente en este tema de cómo las estructuras partidistas deben incluir, por ejemplo, hacer una inclusión efectiva y real de la mujer en las estructuras y lo que tiene que ver con la paridad de género, por ejemplo, el momento de postular. Esto no lo vemos en estructura de la oposición y parece mentira, se tacha al chavismo de antidemocrático, pero parece que el PSV está adaptando normas un poco más democráticas que los partidos de oposición. Más allá de lo que pase con los partidos, lo hemos conversado con otros invitados acá, los partidos se pueden renovar, pueden poner otras figuras, pero la gente va a creer o va a seguir estos nuevos liderazgos, porque lo que vemos es, y lo han dicho otros politólogos, hay un divorcio entre la política y el ciudadano. Así estas mismas organizaciones se renueven, pueden volver a conectar con la gente. Bueno, es que parte del proceso de renovación implica, primero que nada, por hacer un mea culpa. Siempre digo, salgan y pídanle perdón a la base social del país. ¿Y está pasando en estas renovaciones que estamos viendo? No he visto todavía que salgan a pedir perdón. Estoy viviendo procesos internos, cambios de cara, pero todavía no he visto a quienes tienen que salir a decirle al país, perdón porque nos salimos. Nosotros como partidos políticos dejamos de lado nuestra principal función, que es creer y defender en la democracia, creer y defender en procesos electorales. Recordemos que aquí hay una posición que se abstuvo y que de alguna forma nos llevó a que la crisis política se profundizara, porque siempre, repito, siempre cuando se lee la historia o cuando se narra la historia, se narra desde los errores o desde las críticas que se le hace al chavismo y al PSV, pero no se ven los errores que se han cometido de este lado. Entonces, ese sector que le dijo a la masa social del país desde hace rato que la ruta no era electoral, que empezaron a tomar atajos para provocar un cambio político en el país, pero además ese sector que lo único que se ha comprometido durante los últimos por lo menos 5 años, para no irnos tan lejos, es con sus propios intereses y sobre todo sus intereses financieros, tienen que salirle a decir al país por qué ahora ellos sí son una alternativa, por qué ellos ahora, o qué garantiza que ellos ahora sí van a salir a luchar por los intereses del país, por las reivindicaciones de las minorías, por las reivindicaciones de quienes todavía están sumidos en una profunda crisis social y económica, y por qué ellos ahora sí constituyen el cambio. Entonces, obviamente, ese proceso de renovación pasa también
por un proceso de clarificar cuáles son los objetivos de estas organizaciones partidistas, porque aquí muchos partidos de maletín que también se han constituido solamente con fines financieros, y esto no es un secreto. Aquí hay muchas organizaciones políticas que tomaron la lucha, una supuesta lucha por la democracia, y lo que han hecho es beneficiarse y constituir partidos políticos en prácticamente su negocio personal. Hasta que el electorado, hasta que la sociedad no vea que de verdad los partidos políticos y los líderes políticos tienen un compromiso real con sus necesidades, con los jubilados, con los pensionados, con la gente que todavía no le alcanza el salario para cubrirse un tratamiento médico, la gente no va a creer y la gente va a seguir divorciada de ese estamento político que tenemos, lamentablemente. Ese divorcio, lo conversábamos, nos toca hacer una pausa para conversar al regreso de esto. El escenario de hoy en la política venezolana, algunas personas lo han comparado con el escenario previo a las elecciones del 98, donde los partidos políticos estaban desacreditados, no habían liderazgos políticos que pudiesen de alguna forma encaminar la situación, y surgió una alternativa que fue Hugo Chávez en su momento, que fue presidente de la República. Todo lo que ocurrió luego, y hablan precisamente de que en este entorno hay posibilidades de que un independiente, de que una figura ajena a los partidos tradicionales pueda capitalizarlo. Y lo hemos visto no solamente en el caso de Venezuela, lo vimos en el caso de la transición en Chile, otros países donde lo que llaman una figura, un outsider en medio del descrédito de los partidos políticos surge como una alternativa. Hoy hay posibilidades de eso, lo conversamos luego de la pausa.